Estamos de regreso para el último bloque de la noche. El desafuero de los diputados Saúl Huerta de Morena y de Mauricio Toledo del Partido del Trabajo volvió a quedar como un pendiente legislativo. Ayer en la comisión permanente no se lograron los votos necesarios para convocar a un periodo extraordinario de sesiones debido a la ausencia de las y los legisladores del Partido del Trabajo, así como de otros aliados de Morena. Desde el 5 de julio, la sección instructora de la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó el proceso para desaforar a estos legisladores. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México solicitó desde abril pasado, el desafuero de Huerta, quien está acusado de abuso sexual a menores. El legislador poblano fue denunciado por agredir sexualmente a un menor que trabajaba con él. Mientras que la solicitud de desafuero en contra de Toledo, ex jefe delegacional en Coyoacán, también fue presentada por la Fiscalía Capitalina por presunto enriquecimiento ilícito. Esto porque las autoridades de la Ciudad de México detectaron un crecimiento injustificado de su patrimonio, pues durante el periodo en el que encabezó la delegación Coyoacán, la entonces delegación Coyoacán de 2012 a 2015. Otros temas que seguirán pendientes en tanto no haya un periodo extraordinario o hasta que inicie el nuevo periodo ordinario de sesiones es la ratificación del nuevo secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, la del de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y la ley secundaria, sobre la revocación de mandato, así como la entrada en vigor de la reforma de outsourcing. Por su lado, el senador Ricardo Monreal dijo que todavía hay posibilidad de que se realice este periodo extraordinario mañana o el mismo viernes. A ver, último tema a discutir, por supuesto son los pendientes legislativos, pero creo que de esos destacan ese tema del desafuero. María Clemente, ¿cómo lo ves? ¿Qué está pasando? Porque pues ahí estaban las pruebas a uno de estos diputados, a Huerta, incluso tiene 2 denuncias, ahora sí que se lo cacharon con las manos en la masa, literal, y es muy grave la acusación y no hay, digamos, hasta ahora, o no parece haber la voluntad de que Morena lo desafuere. Bueno, primero ver ayer que justamente la tendencia en el grupo parlamentario de Morena era mayoritariamente a favor de votar por el desafuero, ¿no? Y primero acotar que el tema del diputado Huerta, pues el tema es indefendible, ¿no? Creo que no hay parte que defienda, ¿no? Las acciones que este sujeto, ¿no?, ejecutó en perjuicio de este menor. Y en el caso de Toledo, primero aclarar que Toledo no es de Morena, que Toledo es un personaje externo, que sin duda hay un conflicto ahí con el Partido del Trabajo que quizás debería resolver su dirigencia, que si bien es un aliado histórico, no viene con nosotros, y recordar precisamente que todo lo contrario, Toledo a nosotros nos golpeó a sillazos y nos corrió de asambleas y nos golpeteó, ¿no? Y ejecutó todo tipo de violencias y delitos electorales, ¿no? En perjuicio de Morena, los militantes de Morena en Coyoacán. Justamente la vez que hubo sillazos, ahí estuvo justamente nuestra hoy jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, ¿no? Y es un delincuente, no forma parte de las filas de Morena, aclarar con la audiencia, y que fue parte de una coyuntura en la alianza en la que en las curules reservadas, para las candidaturas reservadas, del Partido del Trabajo, pues de repente vimos la sorpresa de que estaba este personaje, que hoy pues se reelige. Entonces, en ese sentido, la tendencia del grupo parlamentario de Morena es para desaforarlo, y esperemos que en esta siguiente legislatura, pues por lo que yo entiendo, la tónica será la misma si es que no se resuelve en este periodo extraordinario. Pero bueno, aclarar eso perfectamente, y creo que el cuerpo colegiado que dirige el Partido del Trabajo debería rectificar. Si bien es un aliado histórico de Morena, también hay que saber reconocer cuando hay errores, y sin duda este es un error del Partido del Trabajo. ¿Cómo lo ves, Lecona? Y también los temas pendientes que hay. No solamente está este desafuero, el de Toledo y el de Huerta, sino también lo de la ley de revocación de mandato, la ley secundaria, entre otros. ¿Habrá posibilidad de un periodo extraordinario este viernes? No lo sé, yo no veo que las cosas se vayan a componer, por lo menos, sobre todo por cómo han estado reaccionando más allá de las dirigencias. Yo he escuchado ya varios legisladores, incluso de Morena, que están dando casi por hecho de que ya está la cabeza en septiembre, ¿no?, con la nueva legislatura. Y de estos personajes, yo creo que es como la extensión de ese acto reflejo casi del coordinador de Morena, Ignacio Mier, cuando recién se supo de el depravado devorador de Saúl Huerta, cuando fue sorprendido infraganti prácticamente
y que dijo en ese momento el coordinador de Morena que lo que había hecho lo había hecho no en su tiempo de legislador, no en sus funciones de legislador, ¿no? En una declaración francamente absurda que en un país normal, quiero pensar, en una democracia funcional, le costaría incluso esa simple declaración a un coordinador parlamentario de un grupo, pues ese puesto, y vemos que no, que va a seguir ratificado. Y digo que es un acto reflejo porque detrás de esa protección que se da por las siglas partidistas por encima de la evidencia de la comisión de un delito, pues es lo que impera, lo que ha imperado toda la vida en este país, lamentablemente, y creo que no está haciendo excepción esto, y no sé si la pista está más justo por Toledo, el famoso Tomate, un personaje cuya furia, sus enojos, sus desplantes, sus crímenes, como dice María, datan ya de tiempos muy, muy atrás, y de la protección, ojo, de Marcelo Ebrard en su momento, que cuando este personaje pertenecía a esta corriente de los chuchos, IDN me parece se llamaba, Ebrard le dio toda la fuerza y todo el apoyo para poder desmoronar esa corriente que le era adversa en su momento. Entonces, pues, son monstruitos que se van creando a partir de este tipo de pactos de impunidad, de esta funcionalidad a un personaje u otro, que tampoco es que de repente apareció en una lista del PT y que nada más hay que cuidar que no es de Morena, sino que llegó por otro lado, sino que fue una construcción de él y de los otros perredistas que dejaron muy al inicio de la legislatura la bancada del PRD, apoyando abiertamente a la Cuarta Transformación, y cuyos votos sirvieron para muchas cosas en la legislatura que está por terminar, y por supuesto que hay pactos, y por supuesto que hay cosas que se están cuidando y que pues nada más ahorita no son tan visibles como al grado de estarnos preguntando por qué demonios no procedió el desafuero, cuando sí pasó, por ejemplo, el gobernador panista Cabeza de Vaca en tiempo electoral. Buena pregunta que hace el Econ, Alisa. ¿Cuál podría ser la respuesta? ¿Cuál respuesta ves posible? Y también sobre los pendientes legislativos, que evidentemente quedan muchísimos pendientes, entre ellos pues cannabis también, ¿no? Pero bueno. Pues yo creo que lo más importante aquí es justamente preguntarnos por qué las cúpulas políticas se protegen a sí mismos, porque lo más fácil hubiese sido que para que la convocatoria a la permanente, a la comisión permanente para convocar un periodo extraordinario en donde se pudiera proceder con el desafuero de estos dos personajes, era separar los temas, ¿no? Pero se hizo un dictamen en el que se incluyeron varios temas legislativos, muchos a demanda de la propia oposición, que por supuesto que no iba a permitir, sabiendo que no le salen las cuentas de los votos a Morena, lograr ese periodo extraordinario sin poder meter agenda en ese periodo extraordinario, se pudiese llegar a los acuerdos necesarios, ¿no? Lo vimos el día de hoy, creo que fue una sesión bastante ajetreada de la permanente, en donde en primera instancia no solo no desecharon el dictamen con el que iban a convocar al periodo extraordinario, sino que lo devolvieron a comisiones, en un hecho así medio raro, y después en la propia tarde ya del día lo que vimos fue que se adelantaba la convocatoria para la permanente para poder convocar a un extraordinario, cuando en la mañana se había dicho que iba a ser hasta el 4 de agosto y ahora termina la convocatoria literalmente para los próximos días para ver si le sale un periodo extraordinario este viernes. En esa negociación del por qué se protegieron y por qué no sacaron el caso específico de Huerta y de Toledo para que pudiese votarse ese desafuero al margen del resto de la agenda legislativa, pues entran ahí sí los juegos de poder, donde decía yo, la oposición lo que buscaba era incluir la ley reglamentaria de la revocación de mandato, ¿no? Porque lo que no iban a permitir es que esto siguiera sin reglamentación, y por el otro lado estaba todo el tema de la ley de outsourcing o de esta reforma laboral de la subcontratación, que no es nada más un tema de saber si lo subimos al extraordinario o no lo subimos al extraordinario para dificultar los números y las votaciones y que entonces se retrasara, por lo tanto, el desafuero de estos dos personajes, sino que tenía también que ver con las fechas perentorias o los plazos que se habían extendido
para que los patrones pudieran llegar a acuerdo con el IMSS y pudieran cumplir con las nuevas disposiciones de la ley de outsourcing que estaban marcadas para agosto de este año y que permanecen así. Entonces yo creo que es sumamente complicado, pero la solución era simple. Se separaban las dos cosas, se tramitaba en extraordinario el desafuero de estos personajes que a ninguno de los partidos políticos ahí les conviene seguir teniendo, y se avanzaba con la agenda legislativa en los días de agosto que le quedan, porque el periodo ordinario empieza hasta septiembre de este año. Bien, y finalmente, Eder, ¿qué decir de la tardanza para desaforar a este diputado de Morena y pues también al del PT? Morena pues tiene las mayorías para poder hacerlo. No, ya vimos que no. En la permanente y en la Jucopo sí se necesita del voto de nuestros aliados. Entonces, a Morena por sí solo no le da, porque ya lo hubiéramos hecho. Morena propuso desaforar a Huerta y que encarara la ley, como sucedió también con el diputado de Hidalgo y el tema del accidente vehicular que tuvo. Me parece que ahí el PT, mucho se decía después de la elección el asunto, la relación con el verde ecologista, que hay que estar negociando. Bueno, esas negociaciones también suceden con el PT. En el programa pasado hablamos de que el PT fue de los que apoyaron las iniciativas retrógradas de Nuevo León. Son de las contradicciones con las que se tiene que estar navegando permanentemente, y tiene que haber procesos de diálogo y negociación para poder destrabar permanentemente los temas de agenda. Aquí, ¿qué está pasando? Que el berrinche de Fernández Noroña, cuando quiso ser presidente de la mesa directiva, que es donde acuerda con el Tomate, nos lo están haciendo pagar todavía, y eso me parece una irresponsabilidad del PT en su conjunto, porque lo de Huerta ya hubiera sucedido, pero como los están metiendo en el paquete, pues seguimos cargando con dos personajes que tendrían que estar enfrentando la justicia en este momento. Es un tema político absolutamente que se tiene que resolver por la vía del diálogo y la negociación, porque si no tenemos los votos suficientes en la Junta, va a ser muy complicado que suceda esto. Y por eso, ojo, porque yo me acuerdo que el PT y que Fernández Noroña fueron de los grandes opositores a que se eliminara la figura del fuero para todos los representantes populares. Si se hubiera eliminado esa figura, no estaríamos pasando lo que pasamos con Cabeza de Vaca y con estos dos personajes en ese momento. Solamente se eliminó el fuero a presidente porque esa fue la propuesta que Andrés Manuel, bueno, al menos esa parte de la propuesta le respetaron a Andrés Manuel, porque él había propuesto que fuera a todas las autoridades. Yo creo que ya estaríamos en otra circunstancia en este momento si se hubiera aprobado eliminar el fuero para todos los funcionarios. Y por último, qué mal, de verdad qué mal, que nos quieran cuantificar cuántas víctimas están en el movimiento de juicios expresidentes. Bien, bueno, hacemos un corte, regresamos con la paparrucha de esta noche, le damos seguimiento también al tema de si hay o no periodo extraordinario en la Cámara de Diputados y Diputadas. No te vayas, regresamos para despedirnos de los panelistas y con la paparrucha de este miércoles.